tras las guerras macedónicas, en las que los romanos conquistaron toda la Hélade y consolidaron su poder en la región. Muchos filósofos fueron llevados a Roma con el propósito de educar a los hijos de las familias más pudientes de la sociedad romana. Esta era un periodo de intercambio cultural significativo, donde las ideas griegas comenzaron a penetrar en la vida cotidiana de Roma. Durante este tiempo, muchos romanos, como Escipión Emiliano y su círculo de intelectuales, se sentían profundamente fascinados por la rica y sofisticada cultura helena, soñando con asimilarla de alguna forma dentro de las costumbres romanas que ya existían. Sin embargo, por otro lado, había voces críticas, como la de Marco Porcio Catón y otros conservadores, que eran reacios a esta idea. Defendiendo la tradición romana y temiendo que la influencia griega pudiera diluir los valores y la identidad de su propio pueblo. Hablar de filosofía romana es, sin lugar a dudas, hablar de estoicismo. Esta corriente filosófica nació de la mano del griego Zenón de Sitio alrededor del año 300 a.C. y su impacto se expandió con el tiempo. Aproximadamente 150 años después, el influyente filósofo Panecio de Rodas llegó a Roma, donde se hizo amigo de Emiliano y otros miembros de la élite romana. Panecio modificó la doctrina estoica original para adaptarla al pensamiento romano, que era mucho más pragmático, alejándose de cuestiones metafísicas complejas y enfocándose en aspectos más prácticos y aplicables de la vida diaria. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir más sobre los pensadores romanos. Casi un siglo después, apareció en Roma un prestigioso abogado y político llamado Marco Tulio Cicerón, quien, durante el gobierno de Cayo Mario y Cinna, pasó un tiempo exiliado en Grecia, donde conoció una versión moderada, o ecléctica, de esta filosofía que comenzaría a aplicar a su vida al regresar a Roma. Cicerón dotó al latín de mucho vocabulario, sobre todo abstracto, y creó muchas leyes nuevas. Mientras que en la antigua Grecia las leyes se veían como un mecanismo para garantizar la igualdad de todos sus habitantes, en Roma la ley solo era un instrumento para tomar decisiones valorando si eran justas o injustas. El estoicismo se puede resumir en una filosofía de vida, un conjunto de pautas éticas para vivir y obrar bien, con sabiduría y sin dejarse llevar por las pasiones, que tienden a nublar el criterio. Para los estoicos, la riqueza ni la pobreza, ni la crítica ni la alabanza, ni la vida ni la muerte, debían perturbar al sabio. No creían en ningún dios ni en el libre albedrío, pensaban que todo estaba regido por una especie de ser o logos cósmico que ordenaba el mundo e imponía un destino, el cual había que aceptar de la mejor manera posible. Es decir, con serenidad. O, como ellos lo llamaban, ataraxia. Sin embargo, prácticamente todo el siglo I a.C. fue un periodo caótico, lleno de guerras civiles. Muchos abrazaron el epicureísmo buscando un poco de placer en la vida. Lucrecio fue quien diseminó esta práctica filosófica por la República, aunque el gobierno intentó frenarlo, ya que esta forma de ver la vida no les agradaba. Los epicúreos perseguían la felicidad como fin a través del placer. Los estoicos, por el contrario, no consideraban la felicidad como un objetivo. Para ellos, el fin era ser bueno, ético, y vivir conforme a la ley natural del cosmos. Esta perspectiva caló hondo en la aristocracia de la época, cansada de los dioses con aspecto humano y de supersticiones absurdas. Por otro lado, un alejandrino amigo de Cicerón, Publio Nigidio Fígulo, fundó el neopitagorismo. Estos nuevos pitagóricos se convirtieron en una secta ascética obsesionada por los números y el alma, y con el tiempo, este pensamiento se integró en el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, dando origen a todo lo relacionado con el esoterismo. Con la proclamación del Imperio Romano en el año 27 a.C., llegó una nueva época de prosperidad para Roma. El epicureísmo perdió fuerza y resurgió el estoicismo. El senador y filósofo cordobés Séneca, ministro y tutor del emperador Nerón, fue uno de los más destacados en esta época. Séneca intentó instruir al joven Nerón lo mejor que pudo, pero este último ignoró sus enseñanzas y se volvió un poco despótico. Finalmente, ordenó a Séneca que se suicidara tras una conspiración en la que supuestamente estaba implicado. El emperador que se destacó como un gran filósofo fue Marco Aurelio, quien nos dejó obras tan importantes como Meditaciones. Alrededor del año 240 después de Cristo, comenzó a extenderse una doctrina filosófica desde Alejandría llamada neoplatonismo. El fundador pudo haber sido Amonio Sacas, pero quien llevó este pensamiento a la fama fue su alumno Plotino.
Esta filosofía reinterpretó a Platón, actualizándolo a los nuevos tiempos. Según Plotino, solo había un ser, lo uno, que es todo pero a la vez nada, ni siquiera un ser. Este enfoque añade un matiz panteísta a su pensamiento, planteando un Dios presente en todas las cosas. De este uno emanaron el mundo de las ideas, inteligencia, nous, el alma y el mundo sensible, lo material, que era considerado negativo. Buscaban conocer el bien supremo, esa luz de las ideas, a través de una forma de éxtasis místico. Porfirio y Jámblico fueron filósofos neoplatónicos que enfrentaron una competencia significativa, el cristianismo. Esta religión empezó a ganar adeptos rápidamente y a desplazar cualquier pensamiento filosófico que se interpusiera. En el año 354 nació en el norte de África San Agustín de Hipona. Su madre, Santa Mónica, intentó inculcarle el cristianismo desde joven, pero él lo rechazó y se hizo maniqueo. Sin embargo, esta religión de origen persa, que mezclaba elementos del cristianismo y el zoroastrismo, le pareció insatisfactoria. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido este video hasta ahora. Continúa para saber más. El frustrado Agustín viajó a Roma y fue nombrado profesor de oratoria en Milán, donde se interesó por el neoplatonismo. En esa época, el obispo San Ambrosio influía considerablemente y le enseñó las obras de Pablo de Tarso y otros cristianos, lo que finalmente lo llevó a convertirse al cristianismo. Una de las grandes preocupaciones de San Agustín fue la cuestión del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo si Dios es todo bondad? Este filósofo rechazó la idea maniquea de la lucha entre el bien y el mal, definiendo el mal como la ausencia de bien. Un ladrón, por ejemplo, es malo por su falta de bondad y así sucesivamente. Pero surge la pregunta, ¿por qué existe esa ausencia de bien? San Agustín creía que la clave está en que los seres humanos somos criaturas racionales, y para lograr esto, Dios tuvo que darnos libre albedrío. Esto significa tener la libertad de elegir entre hacer el bien o no hacerlo. Adán cometió el error de comer la manzana del jardín del Edén por hacer un mal uso de su razón. Aquí entra en juego una cuestión interesante, la razón es importante, claro, pero, ¿y la fe? Para Agustín, la fe es aún más importante que la razón, aunque intenta reconciliar ambas. Cree para entender, entiende para creer, decía. Él era consciente de su propia existencia y afirmaba que la verdad se encuentra en nuestro interior, en el alma. Esta alma está dividida en tres: memoria, entendimiento y voluntad. San Agustín rechazaba lo material a favor de la introspección. En el año 388, San Agustín repartió todas sus posesiones entre los pobres y se fue al norte de África a vivir una vida monástica. En el 395, se convirtió en obispo de la ciudad de Hipona, donde pasó el resto de sus días predicando y combatiendo a donatistas, arrianos y maniqueos. Hasta que 35 años después llegaron los vándalos de Genserico, asediaron la ciudad y San Agustín murió enfermo. Para concluir este repaso por la filosofía romana, hablemos de una mujer notable, Hipatia de Alejandría. Ella no desarrolló una corriente filosófica nueva, sino que dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, principalmente del neoplatonismo. Se dice que entre sus múltiples inventos se encontraba una versión mejorada del astrolabio, un aparato utilizado para localizar estrellas en el cielo y ayudar a los navegantes. En aquella época, Teodosio I había convertido al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano tras el Edicto de Tesalónica. Muchas personas se convirtieron, pero Hipatia quería seguir siendo pagana. Se cuenta que un grupo de cristianos asaltó su carro, la golpeó y la desolló con conchas marinas. Parece que unos años antes de este hecho ocurrió la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría, posiblemente debido a un fuerte terremoto, y las obras supervivientes fueron trasladadas a la biblioteca del Serapeo, un templo dedicado al dios Serapis. Más adelante, alrededor del año 400, el patriarca de Alejandría, el copto Teófilo, mandó derribar algunos templos paganos, lo que provocó disturbios. No se sabe qué ocurrió con las obras del Serapeo, pero parece que fueron saqueadas por orden del nuevo patriarca Cirilo, quien también fue uno de los causantes del asesinato de Hipatia. Las pocas obras que sobrevivieron fueron utilizadas como combustible para los baños públicos cuando el califa Umar tomó Egipto 2 siglos después. Allí estaba almacenado el 90% del conocimiento de la antigüedad.
Imagina la cantidad de obras científicas, filosóficas e históricas que se perdieron entre llamas y temblores. Se dice que esto retrasó el progreso en diversos campos por 3 o 4 siglos. Se avecinaban años turbulentos para el pensamiento en general, y apenas un siglo después, el emperador del Imperio Bizantino, Justiniano I, cerró todas las escuelas filosóficas de Atenas, 529. Y en Occidente la filosofía se subordinó casi completamente a la religión.